A partir de este momento comienza Respira Libre con la doctora Sajitza Mariño. Y bienvenidos a su programa Respira Libre, como estamos con ustedes todos los viernes de 9 a 11 de la mañana. Y recuerden que llegamos a ustedes gracias a la Dirección General de la Radio, Rafael Casera, Ingeniería en Sistemas, Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas, Carolyn Méndez, Producción, Andy Yor Modillo, Control Técnico y Asistencia de Producción, Edgar Pérez y también Bárbara Caguán. Conducción, quien les habla, Sajitza Mariño. Estamos con ustedes todos los viernes de 9 a 11 de la mañana. También tenemos nuestros micros a las 7:57 de la mañana y a las 1:57 de la tarde. Y recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales www.respiralibre.net, nuestro Instagram @respiralibre, síganos en nuestro canal de YouTube Respira Libre y por supuesto por aquí, por tnoradio.com. Respirando la historia. Y vamos con nuestro espacio Respirando la historia. Un día como el 28 de julio, empezando en el año 2008, la Organización Mundial de la Salud lo proclama como el Día Mundial contra las hepatitis víricas, hepatitis virales. Desde el año 2015, aproximadamente 250 millones de casos de hepatitis B se encontraban en el mundo, principalmente entre África, Asia y las islas del Pacífico. Posteriormente fueron creciendo los casos en América del Sur, Europa Central, Oriental, Asia y Medio Oriente. Con la celebración de este día, la Organización Mundial de la Salud se ha planteado alcanzar varios objetivos a nivel mundial, entre los que se encuentran reducir en un 90% la probabilidad de nuevas infecciones de hepatitis en cualquiera de sus presentaciones, hepatitis viral tipo A, B, C, D o E, y evitar el 65% de las muertes que acarrea año tras año el contagio de estas hepatitis virales. Metas que se han ido alcanzando gracias a lo que son charlas, tratamientos, investigaciones en diversos laboratorios y que se han llevado a cabo a través de políticas de salud pública cada 28 de julio que se impulsan. Ha sido todo por recordar este día de las hepatitis virales. Vamos ahora a un corte musical. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Respirar y degustar los aromas. En nuestro espacio Respirar y Degustar los Aromas, nuestro colaborador gastronómico Jesús Nieves Montero, en la sección de Respirar y Degustar los Aromas, nos va a comentar algo bien interesante: 4 formas en las que la gastronomía nos hace mejores personas. Y no hay mejor momento para hacerlo que en este tiempo que estamos en un redescubrirnos, en una nueva normalidad, así que hacer mejores personas. Jesús Nieves Montero, escritor, docente de escritura creativa, generador de contenidos para medios de comunicación, wine videoblogger, comunicador gastronómico, editor de Snow Gourmet. Vamos a disfrutar de esta sección. Hola doctora, buenos días. Como siempre, un placer estar de vuelta en esta sección Respirar y Degustar los Aromas. Y en esta oportunidad yo quería traer un tema que es fundamental para todo lo que hacemos en Snow Gourmet, porque es anoléptico, el del disfrute de cómo luce, cómo sabe, por supuesto, cómo huele, incluso a veces cómo suena, como pasa con el crack de una tableta de chocolate. Un determinado alimento, en general la parte hedonística es importante, pero está lejos de ser lo único. A nosotros nos gusta siempre explorar esa parte que por un lado es cultural y por otro lado incluso es espiritual, a la que te acerca efectivamente la gastronomía. Entonces nosotros escribimos con base en esa experiencia, que parte de revisar redes sociales y ver cómo hay una gran cantidad de personas que durante todos estos meses de confinamiento se dedicaron a la cocina, algunos de forma incluso profesional, como un emprendimiento, otros simplemente de forma amateur, una manera de pasar el tiempo y de compartir con su familia. Elaboramos un artículo para Snow Gourmet que se llama 4 formas en las que la gastronomía te hacen ser mejores personas, y de esas quiero conversar. La primera de ellas tiene que ver con lo siguiente: la gastronomía, cuando tú te detienes a ver los productos que llegan a tu mesa, no puede menos que hacerte sentir agradecimiento. ¿Por qué lo decimos? Cuando tú piensas en que un animal completo fue sacrificado para que tú pudieras tener
una porción de carne allí, cuando tú piensas en todas las personas involucradas en los procesos para que eso pudiera ocurrir, pero pasa también todo lo que tiene que ocurrir para que esa zanahoria pueda ser sembrada, pueda ser recolectada y pueda ser trasladada hasta el lugar donde tú la compraste y finalmente la tengas en la mesa. Entonces lo mínimo que te puedes sentir es agradecido, y esta dimensión a mí me gusta mucho porque me parece que es perfecta para compartir con la familia en general, pero en particular con los niños, porque a veces pues se pierde esa perspectiva, y a veces también hay ese agradecimiento solo en una dimensión religiosa, y creo que se puede aterrizar un poquito de manera muy directa, pues dado esto que estamos conversando. La segunda forma en la que la gastronomía nos hace ser mejores personas, y que me parece fundamental porque es otra cosa que a veces se nos olvida, es que la gastronomía nos da perspectiva histórica. Siempre me gusta pensar en productos como el pan, la cerveza, el vino, el queso. Solamente imaginar la forma como los procesos de fermentación no es sino básicamente hasta el siglo XIX, cuando el hombre tiene un mínimo control sobre ellos, te hace pensar que esto que proviene, por ejemplo, en el caso del pan y de la cerveza, de registros desde los antiguos egipcios, ha pasado una gran cantidad de procesos, primero de accidentes casi siempre, y luego de empirismo, de ensayo y error, para poder primero tratar de reproducir de forma tosca los procesos y que los resultados fueran consistentes, y finalmente, que es la realidad de hoy, poder controlar dichos procesos. Entonces, un pan que es tan cotidiano en la actualidad, igual que una lata de cerveza, porque no tiene que ser una cerveza artesanal, igual una copa de vino, igual el queso, el yogur, todos esos productos son el resultado de procesos, no solamente procesos, sino de un conocimiento que se fue acumulando en la humanidad para poder trabajar el tema, por ejemplo, de la fermentación. Entonces allí también hay una oportunidad en la que la gastronomía nos hace ser mejores personas. Adicionalmente está una que nosotros estamos ahorita terminando julio, y el mes pasado, el mes de junio, es habitualmente conocido en todo el mundo como el mes de la diversidad, y la comunidad LGBTI más tiene un conjunto de actividades. Adicionalmente, en los meses previos de este año, por otros motivos, en los Estados Unidos hubo mucha convulsión por problemas raciales. Entonces, el mundo parece permanentemente estar en esa tensión acerca de el miedo que se ha demostrado que genera lo diferente, que genera esa misma exuberancia de la diversidad. Y la gastronomía parece mentira, nos ayuda a no tolerar, porque es que habitualmente la gente utiliza el verbo tolerar, y tolerar parece que es a pesar de, sino a abrazar realmente la diversidad, o sea, guardando las distancias, por supuesto, pero creo que es un paso muy importante. Fíjense el caso de la gastronomía italiana. La gastronomía italiana, que todos sabemos que en buena medida tiene como una de sus columnas vertebrales el tomate, no existiría de no haber ocurrido la aventura de los marinos europeos a las costas americanas, a los países americanos, porque el tomate es un producto americano. Igualmente pasa con un plato emblemático de la gastronomía española, pues la tortilla de patatas. La patata o la papa es un producto americano. Cuando uno piensa en una de las gastronomías más celebradas de Latinoamérica, como la peruana, la forma como funde tradiciones que vienen desde los antiguos incas y tradiciones que llegaron de muy lejos, del lejano oriente, por la colonia japonesa, y que se fusionaron para poder tener ese cuerpo total de recetarios y de aprovechamiento de productos del Pacífico, que es bastante inusual y bastante poco común en relación con el resto de sus países vecinos. Bueno, eso también es diversidad, y creo que si lo ves desde ese punto de vista, es muy difícil que alguien diga no me gusta la diversidad, qué mala es la diversidad, porque hay que tolerar eso. Al revés, creo que lo podemos tolerar. Cuando pensamos en el ron, la forma como la caña de azúcar, el cultivo de la caña de azúcar llegó desde
no, a veces se piensa que con los propios viajes de Colón, otras personas piensan que marinos holandeses la trajeron desde África. En el caso de Colón se piensa que se trajo desde algunas de las islas españolas. Lo cierto es que llega la caña, luego tienen que llegar los procesos de fermentado controlado y de destilación, y de todo eso es que nace el ron. Bueno, y yo creo que nadie puede negarse a la diversidad de la cual surge el ron, y esa pequeña lección que da la gastronomía, por todo lo que explicamos hace un rato, creo que en el mundo de hoy es muy valioso y debemos entenderlo y, como dijimos, no tolerarlo, sino abrazarlo, asimilarlo y ver todas las ventajas que a la larga ha tenido. Y finalmente, la cuarta forma en la que la gastronomía nos hace ser mejores personas es una que tal vez sea la más complicada, pero que vale la pena pensar en ella, y tiene que ver con lo siguiente. Cuando uno entiende el producto gastronómico de alta calidad, empieza a entender mejor que hay una diferencia importante entre el valor intrínseco del producto y el gusto de uno. Pongo un ejemplo fuera de la gastronomía, es lo que pasa en el arte. Cuando uno tiene al frente La Noche Estrellada de Van Gogh, o cuando uno tiene al frente el Quijote de Miguel de Cervantes, esas obras, es una pintura y una novela, no esperan de la validación nuestra para que ellas sean buenas o sean mejores. Realmente a nosotros nos puede gustar o no gustar, pero ellas tienen valores intrínsecos. Cuando tú piensas, por ejemplo, en el caso de las trufas de Alba, cuando tú piensas en el caso de las uvas que dan inicio al vino de champán, esos productos tienen unas condiciones únicas que se han desarrollado durante mucho tiempo y que a la larga efectivamente a ti te pueden gustar o no gustar, pero esa es una evaluación posterior. Ellas tienen un valor específico. Pasa con el mismo cacao de Chuao. A ti podría no gustarte un chocolate venezolano elaborado con ese cacao, podría gustarte más una barra de golosina estadounidense, pero ese cacao que es recogido cuando las señoras van cantando mientras hacen esa cosecha, y luego tienen todo ese proceso ritual de secado allí en el patio de la iglesia, si tú sumas todos esos elementos, ese producto tiene un valor intrínseco que va mucho más allá de tu evaluación, en una época también en la que muchas veces perdemos tanto tiempo tratando de juzgar y de decir esto es mejor que otro, y como es mejor yo quiero que la otra gente vea que lo suyo es peor. El producto gastronómico de calidad te da esa lección. Entonces, bueno, esas fueron nuestras 4 formas en las que la gastronomía nos hace mejores personas. Como siempre, estamos a la orden en snobgourmet.com y en todas las redes sociales como @snobgourmet, snob con E. También, como siempre, un placer, doctora, haberla acompañado, y espero que coincidamos nuevamente la próxima semana. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Medicina 2.0 en Respira Libre con el doctor Eliezer Melián. Buenas, mi nombre es Eliezer Melián, bienvenido a otro espacio de Medicina 2.0 aquí en TNO Radio. Retomando nuestras actividades dentro de esta pandemia que seguimos viviendo, hoy hablaremos, como es costumbre, de temas apasionantes de la medicina. Y hoy quisiera hablar del embrioscopio, para que tengan una idea. Si una de las ilusiones más relevantes y significativas que tienen las madres durante el embarazo es la foto en 3 dimensiones de su bebé, imagínense lo que es lograr un video de tu bebé cuando es una célula, 2 células. Bueno, un equipo de investigadores y de científicos trataron de idear un aparato o un dispositivo que permitiera monitorizar en los laboratorios de reproducción asistida el proceso de división en las primeras etapas. Este proceso generalmente tenemos que supervisarlo cuando estamos realizando terapias tipo fertilizaciones in vitro o inyecciones intracitoplasmáticas de espermatozoides, en los cuales extraemos de la madre un óvulo, tenemos los espermatozoides del padre y los colocamos juntos en una lámina de vidrio y esperamos que ocurra la unión de las células de manera
casi espontánea, eso se llama fertilización in vitro, o inyectamos directamente el espermatozoide dentro del óvulo, lo cual se llama un ICSI. Después de eso generalmente ocurren una serie de cambios, pero como estas células se conservan en incubadoras, era difícil estar abriéndolos con frecuencia porque se puede dañar el material y se veían cada 24 horas. Entonces se diseñó un dispositivo que incluía una cámara y además de eso otros mecanismos que favorecían el crecimiento de los embriones, que se llama EmbryoScope, y permiten evaluar ciertas variables como la velocidad de división, las características morfológicas de la célula, ¿ok? Y en general nos permite ver a nuestro bebé desde que pasa de ser una sola célula hasta el periodo de blastocito, que es cuando generalmente se transfiere. Esto generalmente ocurre al 5.º día. Cada vez se realizan más y más estudios para ver cuáles de estas variables y su cuantificación pueden influir de una manera más efectiva con respecto a que tengamos un producto final, llámese un recién nacido vivo, de buena calidad, sano, saludable, valga la redundancia, en nuestros hogares, que al final es la meta de todas las personas que trabajan en el área de reproducción. Así avanza la ciencia día a día, ¿ok? Ya dentro de poco podremos, o espero, en mi ilusión, que podamos ver los bebés desde que sean moléculas de DNA. Sin más que añadir por el día de hoy, me despido. Mi nombre es Eliezer Melián, soy urólogo, andrólogo. En mis redes @androfertilidad por Instagram, androfertilidad por YouTube y mi sitio web www.androfertilidad.com. Que tengan el mejor de los días. Quedo a sus órdenes por aquí por Teneo Radio. Medicina 2.0 en Respira Libre con el doctor Eliezer Melián. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Y estamos en nuestro programa Respira Libre. Bienvenidos a este nuevo formato que tenemos de entrevistas con Respira Libre, donde por media hora vamos a estar hablando durante esta pandemia, pues que estamos todos en casa, sobre lo que ha afectado y la visión que tiene cada uno de los especialistas en las diversas partes del mundo del COVID-19. En este momento tengo el gran placer y el honor de que me acompañe Dagoberto Bermúdez, un gran amigo, otorrinolaringólogo venezolano, que está en la actualidad en la ciudad de Tabuk, en Arabia Saudita. Está como jefe de servicio de otorrinolaringología y como profesor asistente en la Universidad de Tabuk. Tiene aproximadamente 3 años allá y pues nos puede dar una muy buena visión, un buen enfoque de cómo está la situación del COVID actualmente en Arabia Saudita. Dago, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y bueno, vamos a oír cómo es tu experiencia primero llevando pues el servicio de otorrinolaringología y estando en la universidad como profesor en la parte asistencial en este momento. Cuéntanos. Un placer, Sayitza, mucho gusto, encantado de estar en tu programa. Bien, me alegra mucho saber de ti, sé que todo está marchando muy bien en tu carrera y bueno, me alegra, un placer estar en tu programa. Bueno, para iniciar, como me comentaste acerca de la experiencia aquí with COVID-19, con COVID-19, en toda la parte del Medio Oeste, ¿no? Se presenta también diferentes episodios en cada país. Cada país se presenta el COVID, la secuencia de presentación es totalmente diferente. Hay países que han tomado, como los Emiratos, en el caso de Dubái y Abu Dhabi, y los 7 restantes mini Emiratos que conforman los Emiratos, en comparación con Arabia Saudita, ellos tomaron acciones mucho más rápidas.
más drásticas, ¿no? Por eso ellos han controlado un poco más el COVID. Aparte que son ciudades, países más pequeños. Con respecto a Arabia Saudita, ellos iniciaron temprano el curfew, es como si fuera el toque de queda, digamos, pero con una salvedad de que ellos empezaron el toque de queda, porque prácticamente recuerda que esto es una monarquía, y aquí se hace lo que dice el rey, exactamente, ¿no? Entonces, ellos empezaron con pequeños casos aislados, más que todo importados, y no tomaron la precaución de que, a pesar de detectar esos casos importados, hacer despistaje temprano en casos, en los casos, una vez que diagnosticaron el caso primario que vino importado, no hicieron el seguimiento a los casos de ese sujeto 0 o sujeto 1, digamos, sino que lo aislaron y no hicieron diagnóstico con pruebas alrededor de ese paciente. Simplemente al paciente lo aislaron en hoteles, en hospitales privados, y después, dependiendo si era saudita o foráneo, y después esos pacientes los siguieron, pero no hicieron prueba de descarte primario, ¿no?, en los contactos de esos pacientes. Es decir, si el paciente era saudita, ponte que venía de China o venía de Italia, a él hicieron las pruebas, salió positivo. Ese paciente que venía en los viajes, después que cerraron las fronteras, porque fue de los primeros países que cerraron la frontera, mucho antes que los Emiratos, ese paciente que fue positivo lo hospitalizaron. ¿Me explico? Pero no le hicieron las pruebas alrededor del paciente, es decir, a sus familiares directos, en su medio ambiente. Entonces, es lo que está pasando. A pesar de que decretaron el toque de queda, no hicieron pruebas, las suficientes pruebas alrededor de cada paciente que fue positivo. Entonces, si tú ves la curva de Arabia Saudita, empezó lenta, con 300 casos, 600 casos, 800 casos, hasta que las 2 últimas semanas, en apenas 2 semanas, prácticamente se está cumpliendo la ley de 1 por 3,5. ¿De acuerdo? En una semana prácticamente tuvieron por día casi 100 casos por día, es decir, llegaron casi a los 1.000 casos por una semana. ¿Me explico? Entonces, esos contactos que fueron diagnosticados con la prueba positiva no lo siguieron. Tuvieron que luego, después de revisar bien, hasta que no estaba haciendo tuvieron que empezar a hacer casos, a hacer pruebas a todo el mundo en el tráfico y a los pacientes que son satélites de esos pacientes primarios. Y por eso es que ahora tienen 10.000 casos y no han llegado a la curva. Todavía no hemos alcanzado en Arabia Saudita el pico. Obviamente las ciudades más grandes, acuérdate que Saudi Arabia tiene apenas 30 personas. Es un sistema de salud que está bien dotado, que es un país rico, ¿no?, con equipos, y tiene acerca de 20.000 respiradores en todo el reino. Es decir, Arabia Saudita no se vio la necesidad de importar respiradores, que en la mayoría de países, incluso países como UK o países como Estados Unidos, se vieron la necesidad o de hacer o importar. ¿Okay? Arabia Saudita no se vio, sino la necesidad de importar pruebas. Entonces, obviamente, Arabia Saudita, los cálculos los estiman hoy, por ejemplo, son los 10.000, la tasa de recuperación de ellos es apenas el 10%, 1.500 casos recuperados, y fallecidos están alrededor de los 105 casos. Es decir, la tasa más o menos similar a lo que está pasando en países como, por ejemplo, Colombia, algo así, con menos casos. Colombia tiene 5.000 casos apenas, ¿no? Con los recursos económicos que tiene Arabia Saudita, obviamente, ¿no? Desde la semana pasada el curfew es más estricto, ya aplicaron las medidas de cierre total prácticamente
hasta las 12, de 8 a 12, y piden los permisos para poder salir a la calle. Es decir, solamente está autorizado un cierto grupo de personas, los trabajadores transportistas, los trabajadores de salud, los policías y los militares, prácticamente. El resto de la población está en la casa. ¿Ok? El pronóstico las pruebas se las están haciendo, me dijiste que en el tráfico, a todas las personas que están en calle y a los contactos. Las pruebas las masificaron en este momento. Las masificaron desde la semana pasada en ciertas ciudades. Por ejemplo, esta ciudad, que es la cuarta más grande, ¿no?, en todo el reino, pero es la segunda en importancia, no por petróleo, sino que es una ciudad militar. Entonces Tabuk tiene el parque aéreo más grande militar y el parque de tanques más grande que tiene todo el reino. Y es el centro de entrenamiento de las Fuerzas Armadas Especiales de todo el reino. Es decir, Tabuk es una ciudad importante desde el punto de vista militar. Desde el punto de vista de población es pequeña, tiene apenas llega casi a los 2 millones, ¿no? 2.100.000 con los extranjeros alrededor. Pero es una ciudad muy prometedora, porque desde el punto de vista también comercial, ellos en el proyecto 2030, están haciendo la pequeña Dubái a 1 hora de aquí, que es la ciudad Neón, ¿no? No sé si has escuchado eso. Entonces, a ellos aquí no han hecho el traffic test, ¿ok? Ni smell, ni el tráfico de olfacción, ni el tráfico de la prueba para el hisopado nasofaríngeo, porque es una ciudad pequeña, pero sí está implantada desde la semana pasada en Riad, en Dammam, en Jeddah y en Medina, que son las 4 más grandes y más de mayor población. Más o menos Arabia Saudita tiene casi igual que Venezuela, entre 32 y 30 millones de personas, pero una extensión muy grande. ¿De acuerdo? En realidad el manejo ha sido bueno en líneas generales, ¿no? Ellos estiman que se tardaron alrededor de 15 días o 20 días, casi unas 3 semanas, en seguir las pautas que tomó, por ejemplo, los Emiratos. Los Emiratos hicieron una cuarentena total y cerraron no solo los vuelos como la gente de Arabia Saudita. Fue mucho más temprano la cuarentena y prácticamente el encierro domiciliario de la población. Obviamente es un país más pequeño en comparación. Sí, claro, y pudieron también tomar más medidas con la población y que la población hiciera caso. En el caso de tu hospital, ¿cuántas personas has recibido que ha llegado al hospital? Bueno, en el caso específico de mi hospital es el centro de referencia de COVID-19. ¿Ok? El hospital se preparó técnicamente a todo el personal. De hecho, hoy di la clase para todo el personal sobre cómo se toma el hisopado, ¿no? Y cómo se protege el equipo de otorrino y cuáles son los procedimientos que están solo aceptados para la parte de nuestra especialidad de otorrinolaringología, porque no todos los procedimientos se pueden hacer. Como bien sabes, Sayixa, están limitados a algunos procedimientos electivos y ciertos procedimientos que son de día a día en UCI, como la traqueostomía. Estamos hablando acerca de los procedimientos que están más restringidos, como la traqueostomía, por ejemplo, pero igual tiene que hacerla cuando es requerimiento. Me imagino que la hacen son los profesores asistentes o son las personas capacitadas, no las puede hacer todo el personal, me imagino yo. Paciente que amerite la traqueostomía tiene que ser, por ejemplo, tienes que hacerla tú, que tienes todas las herramientas para poderte proteger, y con todo eso pues sigue siendo un riesgo, ¿no? Sí, a pesar de que esto es un centro de entrenamiento, Sayixa, porque tiene la universidad adherida al programa de entrenamiento en otorrino, siguiendo los guidelines de la Universidad del British College of Medical Physicians, la traqueostomía solo va a estar está autorizada por personal calificado, es decir, profesores asistentes o los jefes de servicio. ¿Por qué? Porque aparte de la protección, el caso debe ser cuidadosamente seleccionado.
Porque, ¿qué pasa, Sarisa? El procedimiento no es de cuestión de que tú te asegures que no te contamine. Tú te puedes proteger muy bien con el kit de protección. El chill, el 25, el overhead, todo. Pero el problema se plantea es que tú contaminas la máquina de anestesia. Después que abres la tráquea, puedes expandir el virus. Y lo más importante es quién cuida la traqueostomía después de hecha. Normalmente un paciente en UCI, si se hacen los cuidados reglamentarios, si la traqueostomía fue con fines de descargar al paciente hacia piso, tú lo puedes descargar a las 24, 48 horas, si tienes personal entrenado en el piso. Pero con un paciente COVID positivo, que todavía no se ha negativizado, tú tienes que tener al paciente aislado en el área después de la traqueostomía. Aparte de correr el riesgo de contaminar la máquina de anestesia, tu personal, claro. Entonces tú, lo que está indicado hoy en día es solo para casos obstructivos agudos en la emergencia, sea por cáncer o un cuadro inflamatorio alérgico o inflamatorio bacteriano, o en casos de que el paciente realmente tenga un tumor laríngeo y tú lo tengas que operar. El resto no. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que si el paciente se hace los cuidados de intubación, como semisentar al paciente, medidas antirreflujo, disminuir la presión del balón, medir el balón, la presión todos los días, darle mucolíticos, y si el paciente por whatever, cualquiera que sea la causa, tú le practicas la endoscopía cada semana para ver si no hay lesión en las cuerdas vocales, tú puedes mantener a ese paciente por más de 21 días a un mes intubado. Entonces, lo que llaman aquí prolonged stent intubator status. Sí, los que se mantengan con intubación prolongada son los pacientes que están seleccionados, por ejemplo. Seleccionados. Se cambian los tubos. Hay muchas maneras de prevenir que haya alguna lesión como úlcera en las cuerdas vocales o en tráquea. ¿Okay? Exacto. Y en cuanto a lo que es la cantidad del personal, ¿está bien adiestrado? ¿Han tenido algún tipo de emergencia con el personal de salud que está tratando este tipo de pacientes? ¿Qué cambio has visto tú a nivel de lo que, por supuesto, lo que ha significado para todos en la vida, que estamos en una pandemia, pero en el círculo de la parte del personal de salud que está contigo? Tayixa, tú sabes que esto ha sido un shock para todo el mundo, ¿no? Aquí, en términos coloquiales, hemos corrido arriba de la bicicleta. ¿Me explico? O sea, una vez que se presentó la pandemia, se tuvieron que tomar todas las medidas en el camino. ¿Me explico? De hecho, en países avanzados, como Estados Unidos, como Inglaterra, sucedió lo mismo. Sí, aquí, eso sucede en todas partes. Aquí, gracias a Dios, las autoridades del hospital rápidamente dividieron en todo el grupo entre internistas, médicos hematólogos, neurólogos, principalmente los internistas, y dividieron los grupos en los que van a actuar en COVID y los que no van a actuar en COVID. Cuando ellos se vieron que los casos iban aumentando exponencialmente rápido. Entonces, obviamente, empezaron las charlas rápidas, ¿okay?, a todo el personal, con la gente de Control Disease, Infection, o sea, con la gente de infectología, con la gente de recursos humanos, pero en la parte de logística, y las diferentes especialidades que tienen que ver con el manejo de vía aérea y de COVID, que es otorrino y neumonología. ¿Ok? La gente de emergencia también recibió entrenamiento desde apoyo psicológico, que me pareció muy bien, dieron charlas de psicología ante el estrés al personal, hasta desde el inicio cómo desinfectar las manos, el uso de kit de protección, cuál es el verdadero kit en la emergencia, con qué tipo de paciente. Por ejemplo, hoy me tocó a mí darle la charla otra vez a la gente de staff, ¿no? Y eso es cada semana, va a ser ahora,
para reforzar, porque obviamente se van involucrando más nuevos médicos. Se traen médicos de otros hospitales porque esto es centro de COVID. ¿Okay? Así es que se trabaja esto en la emergencia COVID. Entonces, esos nuevos hay que estarlos formando otra vez. Y hoy, por ejemplo, les di el tips a los muchachos de que como el kit es muy costoso, a pesar de que estamos en un país rico, las autoridades me sugirieron que les diera algunos tips que vi en España, como hacen ellos allá. El que está en la emergencia, si vienen varios casos con fiebre, con síntomas de anosmia, o que sospeche de COVID, como tos, fiebre, malestar y todas estas cosas que se presentan en un cuadro viral común, y es sospechoso a COVID porque viajó, whatever be, ese paciente debe esperar los 10, 15 minutos y juntar a los pacientes. Entonces, dividirse entre residentes y que sea un solo residente, así no se exponen todos a que cada uno tenga que estar tomando una muestra, sino uno solo, se comparten entre los muchachos y este es el que le toca hoy a tomarle y colecciona, es decir, hace una acumulación de pacientes. Así, le fui dando varios tips a los chicos. Pero en general, ellos actuado después que se dieron cuenta que esto los iba a avasallar, como en todas partes del mundo, se pusieron las pilas. Y bueno, yo espero que más o menos en 3 semanas se obtenga la curva se llegue al pico, aquí en Arabia Saudita. Con respecto a lo que es la vida general afuera del hospital, ¿cómo ha influido en la población general de tu ciudad, de Tabuk? Mira, Sarixa, esto es un país donde son compradores compulsivos, son personas que tienen un apoyo grande del rey, porque ellos son beneficiarios de becas, digamos, de muchas prebendas del gobierno. Normal, porque es la cultura que ellos tienen, ¿no? El musulmanismo trabaja de esa manera. Entonces, estas personas están muy inquietas en el hogar. A partir de este fin de semana escuché más ruido en la calle en la noche. Ya estoy escuchando de que hay más lo que llaman multas en la noche. Obviamente podrás ver la ciudad ahorita está desolada, una ciudad que tiene mucha actividad de noche, porque al saudita le gusta salir de noche más que de día, son más noctámbulos. Y entonces lo que escucho de las secretarias, más que todo de los sauditas, propios sauditas, trabajadores en el hospital, es que ya están sintiendo la presión del encierramiento y están en contra de la cuarentena por más de un mes. Pero acuérdate que esto no lo decide, aquí no hay democracia, esto lo decide el rey. El rey dijo que iba a estar hasta mayo, y es mayo. Claro, pero también por cuestiones de las medidas para el contagio, para prevenirlo, se tiene que extender, se debería extender. Sí, no, obviamente. Ellos no piensan aflojar en ese aspecto. La población en general es muy acatadora de eso, pero te comento lo que me dice la mayoría de mis co-trabajadores, o sea, de mis compañeros de trabajo, tanto médicos, que ya sienten los rigores de la cuarentena, porque el encerramiento no es lo habitual en ninguna parte del mundo. Y de hecho, si tú ves las compras de internet, son abismales. O sea, tú vas a ver hoy en un centro comercial que tiene una página virtual, una camisa, y si tú no la compras hoy, mañana no está. Cuando normalmente ellos no están acostumbrados a la cibercompra, sino a ir al centro comercial, como nosotros, pues, como nuestra cultura, pues. Sí, definitivamente hay un cambio de paradigmas también a raíz de lo del COVID-19, que vamos a tener una nueva normalidad que posiblemente nos incluya, es eso, la parte cibernética, las compras, el distanciamiento social, indiscutiblemente que no va a poder ser igual lo que es salir a un restaurante a comer, a celebrar, y todas esas cosas pues van a cambiar de una manera importante. Yo quisiera que con respecto a lo que es la formación de los médicos en el hospital, tú que estás de profesor asistente en la universidad, disculpa,
¿Cómo se está manteniendo la formación en este momento? Ahí están en su casa, por vía web, están asistiendo, ¿qué nivel o hasta qué año están estudiando los muchachos en casa o en presenciales? ¿Cómo ha sido eso a nivel de lo que es la parte formativa del médico? Bien, para hacerte una introducción rápida, recuerda que Saudi Arabia siempre fue un país de contratar médicos, ¿no? Las escuelas de medicina no tienen más de 10 años. Abu, que es una ciudad que apenas tiene 5 años a 6 años graduando médicos, no es como nuestras escuelas que tienen 40, 50 años graduando médicos, sino más. Estas son escuelas jóvenes, ¿no? Pero el nivel de formación de los sauditas es bueno porque tienen todas las posibilidades. Sin embargo, la generación de relevo de ellos va a ser mejor que hace 10 años o 5 años atrás. ¿Por qué Sayixa? Porque recuerda que este es un país rico y ellos tienen políticas como la que teníamos nosotros con la Fundación Gran Marical, del cual yo fui beneficiario, fui becado. Podíamos salir afuera, yo también, becados por el país. Tú también fuiste becado. Sí, yo fui a Francia, fui con un crédito educativo de Mariscal de Ayacucho. Claro. A mí, en mi caso, yo fui a Buenos Aires. Entonces tú sabes que ellos tienen un programa para sacar a los médicos recién graduados después de que cumplan la residencia asistencia rural, algo así. Aquí le dicen internship. 1 año o 2 años, ellos pueden participar por una beca para irse afuera, ¿no? El otro factor importante que hay que considerar, recuerda que es un factor más cultural, ¿no? Por ser un país rico, ellos son muy lazy. A mí, si de 100 estudiantes empiezan, solo terminan el 30% la carrera. ¿Por qué, Saiz? A pesar de que el gobierno les paga, a cada estudiante le da por mes cerca de unos 700, 800 dólares de beca, en mano, dinero en mano, 800, y no pagan absolutamente nada, les dan más bien por ir a estudiar. Ellos no terminan la carrera. Ellos no terminan la carrera. Es un beneficio increíble. Y no terminan la carrera. Porque ellos tienen la cultura, recuerda, de que a mí me regaló a la petróleo, ¿para qué voy a trabajar? Pero ellos la están cambiando. La idea de este rey nuevo es cambiar esa actitud de que la gente tiene que estudiar y trabajar. Excelente. Bueno, definitivamente, gracias por compartirnos esta vivencia de otro enfoque, otra cultura que no es la que usualmente nosotros estamos acostumbrados. Gracias por haber aceptado la invitación. Las puertas de Respira Libre y el micrófono estarán siempre abiertas. Ahora estaremos en contacto, pues, a ver cómo va la evolución, cómo va tu trabajo, pues no sabemos, es toda una incertidumbre de cómo va a seguir este tema de la pandemia. Posiblemente se abran las fronteras y después tengamos otro pico, que tengamos que volver a entrar en cuarentena y así sucesivamente hasta que tengamos la vacuna. Vamos a ver, no estamos al cabo de saber cómo va a ser esto, pero de verdad que fue muy placentero que hayas podido compartir tu experiencia en Tabú con nosotros. Y gracias igualmente, Saixa, y felicitaciones porque te vi que te reconocieron como panel del equipo de europeos sobre olfacción. Y estamos, de hecho, los pacientes que tengan COVID-19, que sean tus pacientes, pueden entrar en mis redes sociales y llenar la encuesta, y eso va incluido, desde todos los pacientes pueden llenar, los que sean positivos va incluidos para el estudio. Sí, tuvimos el honor de que nos incluyeran y poder formar parte, pues, de algo tan importante como es que concienticemos que el que tenga una falla de olfato, pues hay que aislarlo, que sea posiblemente un coronavirus. Y también posteriormente vamos a medir las complicaciones y las secuelas que es el COVID, porque ahorita estamos como en la cúspide, pero hay mucho que estudiar y mucho sobre qué trabajar.
qué vamos a hacer con estos pacientes posteriormente. Así que bueno, invitaba a que llenen la encuesta en mis redes sociales y así estamos todos trabajando en conjunto. De verdad que sí. Bueno, tus redes sociales, Dagoberto. En Facebook, Dagoberto Bermúdez, ¿no? Y en Instagram es Dagob41. Dagob41. Perfecto, igualito lo vamos a etiquetar y muchísimas gracias de verdad por estar aquí y nosotros continuamos el día de mañana con otro programa de entrevistas con Respira Libre. Gracias. Ok. Salam aleikum. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Y nos encontramos en nuestro programa de entrevistas con Respira Libre. Hoy con el doctor Antonio Crespo. Encantada de estar contigo, Antonio. Es un compañero de estudios, infectólogo, médico internista, pero un médico venezolano, internista e infectólogo graduado en Filadelfia. Y está desde el año 2002 trabajando en Orlando Health. Así que definitivamente ahora es algo muy importante tu opinión como infectólogo, trabajando en un departamento de uno de los estados más afectados con el COVID, con esta pandemia a nivel mundial. Encantada de que estés conmigo, Antonio. Gracias, Ailitza, encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Mira, sí, bueno, aquí en Orlando hemos tenido actividad con el COVID-19. Como tú dijiste, Florida ha sido uno de los estados bastante afectados. Se tomaron medidas para mantener a la población en sus casas, cerraron muchos negocios y es posible que eso se tomó en marzo, es posible que eso haya contribuido a que el número de casos no haya sido tan elevado, por lo menos en esta zona de la Florida Central, como pudiese haber sido. Pero aún así, si tuvimos un número significativo de casos, todavía tenemos casos aquí en el hospital, estamos en alerta todo el tiempo, con los pacientes que llegan en las clínicas, en las emergencias. Ahora recientemente están empezando a reabrir un poco las cosas y tenemos que estar muy cautelosos porque esta es una etapa importante, a ver si existen nuevos casos o no. Tú estás ubicado en uno de los sitios más emblemáticos del turismo mundial, donde pues la magia de Disney lleva a todas las personas a que alguna vez en su vida quieran ir para allá y que definitivamente con esta situación, con esta epidemia del COVID es algo bastante complicado. Yo he visto anuncios donde ya se está planificando o reestructurando la apertura y en un caso de tanta cantidad de personas que el control debería ser sumamente estricto, ¿cómo pudieran estar capacitados o la cantidad de servicio de camas que deberían tener el sistema de salud del Estado? ¿Cómo ven ustedes esa reapertura que son los médicos que están llevando eso a cabo? Por ejemplo, un infectólogo que tiene que hacer la planificación estratégica para que el médico de emergencia sea el que lo reciba. ¿Cómo ven eso? Bueno, nosotros hemos estado colaborando con el hospital en el proceso de planificación de cómo atender a los pacientes, el volumen. Estamos preparados en caso de que hubiese una ola de casos muy grande, como pasó en otros países o en Nueva York, por ejemplo. No llegó a pasar en esa escala aquí. Pudimos mantener el cuidado de los pacientes bastante bien, sin llegar a esos niveles, pero era una de las preocupaciones que teníamos y que pudiese ser así. Ahora, como tú dices, en esta etapa que van a empezar a abrir los negocios, probablemente los parques también, tenemos que estar preparados. Pienso que todo el mundo
entiende la magnitud de la situación, o la mayoría de las personas entiende la magnitud. No todo el mundo, la mayoría. Y están tomando las medidas adecuadas. Los parques están analizando cómo lo van a hacer. De hecho, nuestro hospital está colaborando mucho con diferentes negocios, ofreciéndoles ayuda para asistencia, para que lo hagan de una forma segura. Es cuestión de como te decía al principio, de hacerlo responsablemente. Todos tenemos que estar en esto unidos. Cada quien tiene que hacer su parte. Pienso que la gente, por la mayoría de las personas, como decíamos, lo tomó en serio y se mantuvo en sus casas, mantuvo distanciamiento social. La gente está utilizando máscaras cuando van a estar cerca. Hay más conciencia de lavarse las manos, de limpiar. Hay que seguir eso, no podemos descuidarnos, no podemos pensar que porque hayan casos ya todo está bien, y estar pendientes, porque no sabemos si va a venir otra oleada más adelante, que ha pasado en otras situaciones, y es una de las posibilidades. Tu visión como infectólogo de cómo estamos en este momento con la pandemia, que estamos pasando de la etapa 1, tratando de pasar la etapa 2, tu visión como infectólogo, ¿cómo lo ves? Mira, es un momento importante, porque y también no es igual en todas partes. Hay comunidades donde la tasa de transmisión fue muy baja, y probablemente es más seguro reabrir que en otras situaciones. Entiendo que en el estado de Florida no todos los condados tienen el mismo nivel de reapertura, dependiendo de la tasa de transmisión que existe en este momento. Pienso que se puede hacer, que sí se puede hacer, pero que hay que hacerlo responsablemente y estar muy alerta. La gente tiene que si tiene síntomas, pensar que puede ser, tratar de si tiene síntomas, de mantenerse aislados del resto de los familiares, no ir al trabajo en caso de que se vuelva la gente vuelva a los trabajos. Si estás enfermo, no vayas, en tu casa. Y nada, está alerta, y pienso que desde el punto de vista de los departamentos de salud, de las autoridades, darnos las herramientas para poder hacer las pruebas necesarias cuando haga falta. Y esa es la parte que al principio no fue un poco lento, ese proceso de hacer las pruebas necesarias, y ahora estamos en una situación al respecto. Claro, hacer las pruebas. Y en el caso de, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención, ¿cómo va a ser la reapertura, poder comer en un sitio público? Como te repito, o sea, Orlando, que es básicamente turístico, que lo que hay es los restaurantes, parques, los parques de agua. ¿Cómo ves tú la situación, por ejemplo, con esas dos cosas, los restaurantes y los parques de agua? Pienso que va a ser diferente. Pienso que ellos están en este momento analizando cómo lo van a hacer de una forma más segura. Tiene que haber un distanciamiento social, no pueden haber estas conglomeraciones que habían antes. Me imagino que las olas tendrán que tener cierta distancia para las atracciones. Los restaurantes, me imagino que no vas a estar a full capacidad desde el principio, va a tener que tener distancia en las mesas, estar limpiando mucho las superficies, poner muchos sitios para que las personas se puedan limpiar las manos. ¿No es viable en los parques de agua? Porque esa es una pregunta que los parques, por ejemplo, yo tengo un niño chiquito, ¿cuándo otra vez uno puede ir a un parque de agua? O sea, ¿cómo? A menos que le coloquen jabón al agua, ¿cómo podrá ser una situación de un parque de agua?
Yo pienso que sí, los van a abrir, pero como te explico, todo va a ser, no va a ser diferente, no creo que vaya a ser como lo hacíamos antes, va a ser diferente y tenemos que aceptar la nueva realidad. Va a ser una forma diferente, una experiencia diferente. Una experiencia diferente completamente, es definitivo. Con respecto a lo que son todas las políticas y a lo que se está trabajando, estamos hablando ahorita de que se están aceptando nuevas terapéuticas, pero también a la par se está trabajando en, bien sea sueros que nos proveen una inmunidad en el interín hasta que se consiga una vacuna. Tu visión de toda la parte de cómo enfocar esto. Mira, la parte de tratamiento del COVID-19 ha sido un poco difícil porque es una enfermedad nueva, un virus nuevo. No, las terapias antivirales en general son bastante limitadas para cualquier virus y se han probado diferentes fármacos, diferentes opciones de tratamiento como tú mencionaste, el suero de personas convalecientes, por ejemplo. Hasta ahora no hay nada concreto, nada definitivo que podamos decir, mira, esto es lo que hay que usar y con esto estar bien. Realmente no lo hay. Se han utilizado diferentes tipos de terapias, algunas drogas que pueden tener efectos contra el virus en el laboratorio, algunas drogas que pueden controlar el sistema inmunológico para que la respuesta inflamatoria sea menor, y lo que mencionabas del suero de personas convalecientes para ayudar al sistema inmunológico a combatir. Hemos utilizado algunas de esas terapias aquí en nuestro hospital, hemos tenido algunos resultados que podemos decir que pueden ser positivos. Es difícil saber si es realmente por el tratamiento que le dimos o porque es el curso natural de la enfermedad. Lo importante es, después de ya 8 semanas que tenemos en este proceso, algo que aprendimos es que tenemos que no olvidar lo que siempre ha funcionado, las terapias que siempre han funcionado de soporte del paciente, de oxigenar al paciente, de ventilar al paciente, de mantener al paciente hidratado. Todas las terapias que se han ido utilizando por muchos años, no podemos modificar esas terapias ahora. O sea, tenemos que, eso sabemos que funciona, vamos a mantener ese tipo de terapia y esperar que salgan estudios controlados donde podamos por fin saber si estas drogas tienen actividad o no, y mientras esperamos la vacuna que debería salir en no sé en cuántos meses, pero unos meses. Sí, hay varios equipos trabajando y unos dicen que en enero, otros dicen que antes. Tenemos que tener la fe en que la expectativa sea pronto. Exacto. Para poder normalizarnos. Siempre hago la pregunta, ¿cuándo ves tú que nos normalicemos o que nos adaptemos a la nueva realidad? ¿Cuando tengamos la vacuna, posiblemente antes? ¿Cuál es tu visión? Yo pienso que es más bien como tú dices, adaptarnos a la nueva realidad. Yo creo que esto nos ha hecho recapacitar a toda la humanidad de lo susceptibles que somos frágiles. Puede pasarle a cualquier persona. Se dice mucho de las personas de edad avanzada o de las personas con problemas, con otras enfermedades pero realmente le puede dar a cualquier persona y puede dar casos en forma severa a cualquier persona. Es lo que hemos visto aquí. Hemos visto personas jóvenes, personas saludables y es fuerte. Es un virus que, si bien la mortalidad no es tan alta como inicialmente se pensó, produce una gran afecta mucho a la persona en muchos casos y es un proceso largo, un proceso muy largo. La enfermedad dura normalmente 2 semanas,
pero hay casos que 4 o 6 semanas y todavía están recuperándose. Es muy larga la recuperación. Sí, en el caso de la parte respiratoria todavía no se sabe si la recuperación es completa, si hay una recuperación parcial. Igual en el caso de la pérdida de olfato, ¿no? Que estamos trabajando, tenemos un grupo, estamos hablando de eso, no se sabe si la recuperación va a ser completa, si va a ser parcial, o cuánto tiempo puede durar. Estamos completamente esperando a ver los resultados. Yo creo que, como tú dices, y en la parte de infectología para ustedes es un reto. Siempre, como cada vez que se presenta un virus, tiene un peldaño o algo absolutamente que no haya sucedido en el previo. Con respecto a esta aparición del COVID, comparado con las otras, con H1N1, con todas las otras virosis respiratorias, sobre todo la parte respiratoria que hemos tenido. Pero una cosa, bueno, por supuesto, pueden empezar las personas que no son médicos, los que estamos trabajando la parte respiratoria como yo, pero que no estamos dentro de la investigación de lo que es el germen. ¿Cómo es tu percepción? O sea, porque es bien complicado aceptarlo y trabajar frente a un virus donde no le puedes dar mucha vuelta. ¿Cómo es tu percepción frente a esto? ¿Cómo trabajar con el? Sí, porque por mucho que tú le están dando la vuelta, pues ha logrado mantenernos a todos en casa. Es una pandemia, no se consigue. Se piensa primero que es una parte solamente una neumonía, después está la cascada, o sea, la tormenta de citoquinas, después la parte inmunológica es la que está afectando más. Realmente, claro, todos trabajamos en pro de lo que estamos viendo al paciente, pero los infectólogos son los que realmente se centran en ver cómo qué es lo que tienen que hacer. O sea, tu visión o lo que tú puedes sentir con respecto a este virus particular. Mira, ha sido bien difícil porque apareció de repente. Apareció un día a finales de diciembre. Empezamos a escuchar unos casos en Wuhan de una enfermedad respiratoria y en enero se destapó y bueno, ha causado todo lo que ya sabemos. No se sabía mucho, teníamos algunas experiencias antes con virus similares, el SARS, en los años 2002 y 2003, que es parecido a este virus, pero no se logró, tenía una mortalidad más alta, pero no se logró diseminar tan masivamente como ha sucedido con este coronavirus, SARS coronavirus 2. Después tuvimos el caso, el MERS, que era en el Medio Oriente, y también una mortalidad muchísimo más alta, 34%, pero no se transmitía tan fácil, los casos muy limitados. Este virus en particular tiene la capacidad de se transmite muy fácil de persona a persona. La mortalidad no es tan alta, pero es un virus que ha logrado, es como decimos en la palabra en inglés, más fit, está más capacitado para permanecer en la humanidad, transmitirse de persona a persona. El virus no le interesa, vamos a decir así, que mueran tantas personas, sino más bien poder transmitirse de persona a persona para de esa manera seguir. Entonces para nosotros ha sido difícil y sin ninguna información, sin ningún tratamiento. Generalmente cuando uno estudia, tú sabes cómo es, uno estudia una enfermedad, la patofisiología, el cuadro clínico, este es los diagnósticos, este es el tratamiento, y aquí tenemos algo que sale y tenemos que empezar a ver cómo lo manejamos. Entonces las experiencias de primero de China, después de Italia, ahora de Nueva York, donde tuvieron que manejar muchísimos casos, la gente va reportando cosas y uno tiene que ir absorbiendo eso, pero como decía antes, no son estudios controlados, son casos muy
series muy pequeñas, experiencia de las personas, gente que dice, mira, yo utilicé esto y en 5 pacientes y los 5 se salvaron. Entonces la gente tiende a agarrar todo eso y ver cómo lo podemos utilizar. Pero y mientras tanto ya empiezan a llegar los pacientes y entonces tú tienes que ajustarte en el momento. Entonces utilizamos algunas de las drogas que se mencionaron, hidroxicloroquina en algún momento. Utilizamos una droga que se llama tocilizumab, que es para controlar el sistema inmunológico. Utilizamos el plasma de pacientes convalecientes, lo hemos utilizado ya más recientemente. No tuvimos la oportunidad aquí no hemos tenido la oportunidad de utilizar el Remdesivir, que es un antiviral que tiene actividad más específica. Recientemente esta semana salieron unos estudios, pero no pudimos en nuestro hospital, no hemos podido utilizar esa droga todavía. Total que sí ha sido bien difícil. Yo creo que es la experiencia más difícil que nos ha tocado vivir a todos y en particular a los infectólogos, tener que manejar y no solamente eso, sino tener la responsabilidad o sentir la responsabilidad de colaborar con los hospitales y con las autoridades para evitar la transmisión del virus. Cómo podemos asegurarnos que podamos atender a los pacientes en forma segura en el hospital, utilizando la protección adecuada y evitando la transmisión del virus o el contagio en los trabajadores de la salud. Fue difícil, fue estresante. Hay noches que uno no puede dormir, se está en el medio de la noche pensando si se había hecho lo correcto, se había tomado la decisión correcta. Muchas decisiones que tenemos que tomar y uno en base obviamente a lo que las instituciones recomiendan, a lo que tradicionalmente se ha hecho, pero también a las cosas que uno iba escuchando en el momento. Y así fue como hemos ido más, y creo que en todas partes ha sido más o menos igual. Sí, pero lo que yo veo es la parte de infectólogo, pues tú eres el que marcas la pauta en tu centro con respecto a lo que tú recoges de información general. Pero, como tú dices, pues la responsabilidad de ese grupo o de todo lo que es esa población es tuya. Eso es algo que en este momento tiene una connotación mayor a pues cualquier otra de las enfermedades previas que haya llegado. Por eso es que es importante que también, pues bueno, la gente oiga que es algo complicado, un agregado más a los hombros de un infectólogo en un momento así como este. Claro. Porque sobre todo, y ahora vienen otras responsabilidades, porque ahora tienen que colaborar con las pautas de reapertura. Exacto. Con la reapertura tienen que sueltar la puerta, jalan un poco más. Es posible que tengamos un pico de reinfección importante. Es posible. Claro que sí. Es posible. Y en ese momento, pues bueno, ustedes tienen que volver a poner todas las pautas. Y sobre todo que a mí me marca mucho el área donde tú estás, porque es 100% turística. Orlando, ¿qué persona de cualquier parte del mundo no sueña con ir a Orlando? Y no tienen sus expectativas o no tienen su pasaje comprado para ir a los parques, para ir a Orlando, porque eso es un icono mundial. Entonces, el nivel de lo que es la responsabilidad de pasar la enfermedad o controlar la enfermedad es mucho más complicado. Es lo mismo que en Nueva York, pero afortunadamente los espacios son mucho más amplios en Orlando. Correcto. Yo creo que eso ha ayudado aquí también en Florida, especialmente en la Florida Central, que la gente vive un poco más separada uno de otro y por eso también. Y el transporte público, o sea, no hay el metro. Correcto. No hay todas esas cosas, ¿no? Pero, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar nosotros ahora
en estos 2 minuticos que nos faltan en estos próximos 30 días? Tu visión. Yo pienso que estos días van a ser claves. Estas semanas que vienen van a ser muy claves cuando se empiece a reanudar las actividades. La gente empiece a salir del cautiverio que han estado en estos últimas semanas. Realmente ha sido una cuarentena de verdad. Respira Libre Sport. En nuestra sección, en nuestro programa de entrevistas con Respira Libre, y en la parte de Respira Libre Sport tenemos a mi queridísimo amigo Ernesto Alvin Salata, que es periodista, maratonista y el editor de la plataforma 42K, que tengo el honor de tener ya unos cuantos años ya trabajando en conjunto y participando en las actividades que lo organiza, y es un gran placer tenerte aquí conmigo. Gracias, Ernesto, por estar con nosotros. No, Sayitza, de verdad que el placer ese es mío, tener la oportunidad de compartir contigo, de compartir con tu audiencia, y sobre todo para conversar un tema que es tan importante siempre, porque yo creo que el deporte es un motor de vida, y en el caso de nosotros que de alguna u otra manera nos hemos montado en ese mundo del deporte, en ese mundo del periodismo, en ese mundo del correr como estilo de vida, yo creo que sin duda alguna el poder compartir contigo, con la audiencia, información sobre ese tópico siempre es un placer. Claro que sí. Mira, Ernesto, y sobre todo en estos momentos que nos cambió la vida, estamos con una nueva normalidad que tenemos que adaptarnos en todos los aspectos, y no puede quedar por fuera el deporte. Definitivamente, en cuanto a todo lo que tenemos que reestructurar, la calidad de vida de nosotros va a mejorar si dentro del esquema, el que siempre ha sido maratonista, el que ha sido corredor, tiene que darle la vuelta a ver cómo continúa con sus actividades, y el que no ha tenido la oportunidad, pero que en este momento está mucho más en casa con una limitación de la actividad física, tiene que incluir algo de ejercicio en su rutina, y tiene que concientizar, como que al final después vamos a hablar un poco de eso, cómo la respiración va a mejorar muchísimo más todo lo que vamos a afrontar, ya que tenemos muchos cambios en esta nueva normalidad. Cuéntanos un poco todas las actividades que se han estado pautando, que se empiezan a desarrollar, cómo ha ido cambiando la mente del corredor, del maratonista, y se siguen haciendo actividades ahora bajo techo, y cómo ha sido esa acogida, cómo empezó la idea. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Sí, bueno, yo creo que sin duda alguna, si hay un sector que la pandemia, que la COVID-19 ha afectado con muchísima fuerza, es precisamente a este tipo de actividad que concentra muchísimas personas, porque correr, aunque es un deporte individual, con el tiempo las personas lo suelen hacer junto con amigos. Se compiten en todos los países del mundo. Tú ves como semana a semana había carreras masivas. Ahora, bueno, nada, la realidad nos llegó, y una de las principales directrices que ha dado la Organización Mundial de la Salud tiene que ver con el uso de mascarilla, tiene que ver con el distanciamiento social, tiene que ver con evitar este tipo de aglomeraciones. Y entonces, bueno, como ser humano tenemos que ir adaptándonos a esta realidad. Y yo creo que se ha venido haciendo. No ha sido nada fácil. No ha sido nada fácil porque estar permanentemente en un parque, en una plaza o en un gimnasio, dependiendo, entrenando, bueno, la realidad te cambió en 180 grados. Pero bueno, yo creo que poco a poco estamos impulsando y llegando y adaptándonos a esa nueva normalidad. Yo creo que las personas en esta
vamos a llamarle, el confinamiento ha sido en unos países mucho más estrictos que en otros, pero de alguna manera en este confinamiento las personas han asumido el que tienen la posibilidad de entrenar sin mayores dificultades en su casa, y así lo han venido haciendo. Han tomado sus planes de entrenamiento que de alguna manera se han ido adaptando a ser realizados en la casa, y entonces tú ves que diariamente las personas se levantan dependiendo su dinámica de vida y comienzan a hacer su entrenamiento, su rutina en su casa, en el patio de su residencia, en la planta baja del edificio. Entonces yo creo que en ese sentido las personas no han tenido como un golpe muy violento. Yo creo que la dificultad ha comenzado cuando debes tú comenzar a realizar lo que para nosotros es importante, que es hacer esas corridas de calle, esas corridas de larga, que generalmente tú lo hacías con grupos de amigos, pues, y a veces en lugares más o menos multitudinarios. Pues entonces yo creo que esa realidad sí cambió dramáticamente, y entonces ¿qué ha hecho las personas? Las personas ahora tú la ves corriendo muchísimo más en sus urbanizaciones. Tú tienes, por ejemplo, nosotros acá en Caracas, que los sitios donde generalmente las personas entrenaban son los parques, y esos sitios están cerrados. El Parque del Este está cerrado desde marzo, el Parque de los Caobos, el Parque del Oeste. Entonces las personas, bueno, tienen que adaptarse, y tú la ves entrenando por su casa. Yo acá, por donde vivo, yo permanentemente veo, bueno, personas que van por una calle o por la otra trotando. Y fíjate que hay una particularidad que me ha llamado muchísimo la atención, que tú la ves trotando sola o la ves trotando con otra persona, pero ya tú no ves esos grupos de 10, de 15, de 20 personas, no, ya de verdad que no lo he vuelto a ver, y creo que las personas se han ido, concientizando. Han estado tomando conciencia de que eso debe ser así. Yo creo que uno de los aspectos que ha tocado, que ha costado muchísimo más, es precisamente el tener que usar la mascarilla. Yo creo que algo que es tan importante, y de hecho aprovecho tu espacio para hacer un llamado de atención, porque bueno, hay que tomar conciencia de su uso, sobre todo si estás entrenando, estás corriendo en un espacio, bueno, donde de alguna u otra manera tengas que compartir con otras personas. Bueno, es muy distinto si estás tú solo en el cerro o estás en una calle solo. Bueno, yo creo que allí es diferente, pero si estás con otras personas, necesariamente tienes que usar la mascarilla, pues. Aunque por supuesto que cada vez uno lee muchísima bibliografía precisamente sobre vamos a llamarlo, lo dinámico que ha sido precisamente este aspecto, pues. Sí, definitivamente ha sido dinámico, pero todavía los estudios no arrojan un resultado muy definitivo en cuanto al no usarla en los espacios abiertos. Hay estudios debatidos, pero al existir pues, la posibilidad de contagio, para la seguridad sigue siendo necesario el uso de la mascarilla. Cuento tu experiencia personal, vamos a aprovechar eso, cuéntanos cómo ha sido adaptarte a la mascarilla corriendo. Sí, bueno, fíjate, yo no he tenido mayores dificultades, porque donde yo corro, donde yo estoy corriendo, donde yo estoy entrenando, básicamente es un sitio muy solitario, es un sitio por el que no transitan otras personas. Yo siempre salgo con mi mascarilla, pero ha sido muy poco las veces las que he tenido que usarla, porque precisamente no hay otras personas. Pero sí los domingos, por ejemplo, cuando salgo de mi casa y voy hacia la avenida Río de Janeiro, donde precisamente por ser domingo y ya mentalmente el venezolano ha
ha tomado ese como su día de hacer largo. Bueno, sí he conseguido allí a otros corredores e indudablemente inmediatamente me pongo la mascarilla y bueno, y veo que otros corredores hacen lo mismo. Yo creo que lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Yo creo que la posibilidad de contagio hay que disminuirla en un 100%. Y hasta ahora la mascarilla te han dicho de que es una manera efectiva de minimizarlo. Entonces, sin duda alguna, hay que usarla precisamente si estás en esas compartiendo esas actividades ya con otras personas. Tú sabes que este mundo del confinamiento, esta nueva normalidad, yo creo que ha hecho que tome muchísimo cuerpo algo que hace 25 años simplemente estaba en el sueño de muchos, pues, y han sido las carreras virtuales, pues. Hasta ahora las carreras de calle, bueno, prácticamente han desaparecido del mundo. En Venezuela las carreras de calle, como nosotros las conocíamos, no se han vuelto a hacer. Y creo que hasta ahora en ningún país del mundo se han realizado esas carreras donde tú en una línea de salida tenías 1.000, 10.000, 20.000, 50.000 personas. Bueno, eso no se ha vuelto a hacer y creo que no se volverá a hacer por muchísimo tiempo. Entonces fíjate que en todo este contexto han surgido las carreras virtuales, pues. Hace 20 años, cuando se hablaba de las carreras del futuro, precisamente las carreras del futuro eran las carreras virtuales, pues, porque las carreras virtuales te estaban dando a ti la posibilidad de correr cuando tú querías y donde tú querías. Uno de los aspectos interesantes precisamente de las carreras virtuales es eso, pues, claro, se rompe con esa emotividad, con la emoción, con lo que significa, bueno, estar en una línea de salida con otras personas. Bueno, aquí tú vas a correr en solitario, pero tienes la posibilidad de hacerlo y tienes la posibilidad también a través de distintas plataformas tecnológicas de compartir esa información. Hace poco en Dinamarca se hizo una carrera virtual donde participaron 20.000 personas. Una carrera en 5.000, con distancia de 5.000, de 10.000, de 15 kilómetros y la media maratón. Y fíjate que acá en Venezuela también ya hemos tenido algunas experiencias interesantes con carrera, en este caso de 3 kilómetros, de 5 kilómetros e incluso de 10 kilómetros, que han sido carreras virtuales, pues, porque precisamente la carrera virtual, creo que como cualquier carrera, es una meta a cumplir, es un objetivo. Yo siempre he dicho que para nosotros los corredores, algo que es fundamental es tener tu objetivo establecido. El hecho de que tú puedas colocar ya en tu cronograma de vida, oye, mira, tal fecha voy a correr de 5 kilómetros, bueno, entonces ya tú comienzas a prepararte con ese norte, sea una carrera virtual o no. En este caso están las carreras virtuales y yo creo que de alguna manera están paliando esa realidad, pues de alguna manera están permitiendo satisfacer algunas expectativas. Bueno, fíjate ahorita, acaban de anunciar que el maratón de Nueva York, un maratón súper icónico, iba para la edición número 50, se suspendió. Y fíjate que paralelamente ya los organizadores han anunciado que entre el 17 de octubre y el 1 de noviembre se va a realizar el maratón de Nueva York en forma virtual. Entonces, yo creo que esta va a ser una modalidad que cada vez va a ir tomando más cuerpo. Tenemos que ver cuando ya comiencen a darse estas carreras, pero ya de calle. Vamos a ver cómo va a ser la dinámica. Seguramente van a ser carreras muchísimo más pequeñas, van a ser carreras donde ya no todos los corredores van a salir al mismo tiempo, sino van a ir saliendo por bloques de cada 5, cada 10 minutos, dependiendo de la cantidad de corredores, donde tú vas a tener
necesariamente que usar la mascarilla en la salida, usar la mascarilla cuando llegue. Van a ser eventos donde el público va a estar muy limitado, y donde si hay la necesidad de público, ese público va a tener que estar allí con todas las medidas sanitarias respectivas. Yo creo que es una realidad bien interesante. Bueno, es una realidad que en este momento estamos enfrentando y que estamos observando por primera vez, pero yo creo que al final la experiencia va a ser bien interesante y los corredores vamos a seguir corriendo. No. A los que, pues, para la audiencia que no está muy acostumbrado, que no logra entender, explícanos cómo es una carrera virtual. Ok, fíjate. Lo primero que hay estas empresas que organizan carreras, entonces deciden organizar una carrera virtual. Te abren igual que para cualquier carrera de calle. Te abren a través de su plataforma la posibilidad de inscribirte, y entonces tú das tu registro, tus datos de nombre, edad, fecha de nacimiento. La organización establece esa cantidad de corredores en distintas categorías dependiendo de la edad, el sexo, y ellos establecen qué días se va a realizar la carrera. Por ejemplo, como les decía hace rato, ya la organización del Maratón de Nueva York dijo que la edición número 50 del Maratón de Nueva York va a ser entre el 17 de octubre y el 1 de noviembre. Ellos todavía no han abierto su periodo de inscripción a través de la página que ellos tienen. Acá en Venezuela acabamos de tener una experiencia interesante también en el mismo sentido, con Retoginfo, con la gente de Hipereventos y los 5 kilómetros de Gatorade. Entonces, ¿qué hace la persona? En la fecha que establece la organización, hace sus 5 kilómetros, por ejemplo. Ese día, entre las 6 de la mañana o las 12 del mediodía, como por ejemplo ocurrió el domingo pasado con Gatorade, la persona sale a hacer sus 5 kilómetros. Una vez que la persona hace los 5 kilómetros en el sitio que la persona escoja, en ese lapso. En su casa. Así sea en la Claro, sala de su casa. Exactamente. Tú escoges cuál es el sitio que tú consideres para ti mejor para hacer los 5 kilómetros. Por supuesto, generalmente en estos tiempos tratamos de buscar sitios muy cercanos a la casa, bueno, y sitios que sean planos, obviamente, en la medida de las posibilidades. Entonces, una vez que la persona hace sus 5 kilómetros, entra en la página de la organización y carga sus resultados. Esos resultados, bueno, que no se me olvide, esos 5 kilómetros tú tienes que llevarlo con relojes o con plataformas inteligentes que te permitan a ti mostrar, bueno, exactamente de que tú hiciste los 5 kilómetros, pues. Entonces, una vez que cargas esos resultados, la organización muestra a determinada hora que ellos dicen, bueno, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde o el siguiente día, a partir de las 9 de la mañana, bueno, pueden ver los resultados. Entonces las personas entran, bueno, y observan, oye, mira, también estuvo aquí fulanito de tal, oye, mira, el tiempo que hizo José Rodríguez, un amigo que entrena conmigo, bueno, y tú sabes, una dinámica bien interesante, y que repito, yo creo que cada vez va a tomar muchísimo más cuerpo, sobre todo porque hay eventos de este tipo que te dan la posibilidad de recibir la medalla en forma digital y otros en forma física. Por ejemplo, Nueva York va a darte la posibilidad, cuando tú te inscribas, de recibir la medalla en forma digital. O sea que tú vas a hacer el Maratón de Nueva York, vas a hacer la edición número 50 y vas a recibir en tu casa la medalla del Maratón de Nueva York. Pues obviamente, como toda carrera,
tiene costos asociados. Por supuesto, los costos asociados a este tipo de carreras son menores que los de las carreras tradicionales, pero igual hay costos asociados. Entonces, cuando tú te inscribes en la carrera, dependiendo del tipo de carrera, siempre hay un costo asociado, bueno, que hay que sufragar, pues. Pero yo creo que por un tiempo vamos a ir hacia esa modalidad, e incluso cuando tengamos una vacuna contra la COVID-19, yo creo que las carreras virtuales van a seguir manteniendo como una posibilidad en el abanico de opciones que va a dar la empresa organizadora. Claro, porque también le permite a los que tengan alguna limitación de traslado, pues le permite participar. Y eso también genera una mayor audiencia o una mayor cantidad de personas que pueden estar dentro de esa carrera. Porque independientemente, por muchísimo tiempo, considero yo, o se está considerando a nivel mundial, que va a estar limitado pues en los viajes internacionales. Entonces, claro, si hacen este tipo de plataforma, garantizan muchas más personas inscritas. Sí, sin duda. Fíjate que nosotros tuvimos ahorita la experiencia del Maratón de Caracas, que fue el 8 de marzo, y nosotros tuvimos la opción de virtual. Nosotros tuvimos la posibilidad de que los corredores pudieran hacer la carrera, pero bueno, básicamente en ese momento no pensando por la COVID, sino por la limitación que existe de traslado. En el caso nuestro, en Venezuela, las limitaciones de traslado de un sitio a otro a veces son complicadas. Entonces nosotros abrimos la posibilidad, y fíjate que nosotros tuvimos 8 corredores que de Estados Unidos, de Chile, e incluso unos del interior de Venezuela, hicieron su carrera en forma virtual, y después nosotros le hicimos llegar la medalla, pues. Entonces yo creo que lo que tú mencionas es muy cierto, pues. La carrera virtual va a dar la posibilidad a cualquier persona en el mundo de estar presente en ese maratón. ¿Cómo tú participas en el maratón de Nueva York, por ejemplo, o el año que viene en el maratón de Londres o en el maratón de Berlín? Bueno, a lo mejor la posibilidad está en eso, en haciendo esa carrera virtualmente, porque vas a tener la posibilidad de hacerlo donde tú quieras, en la fecha más o menos flexible que ellos establecen. Bueno, pero te vas a aliviar lo que significa en este momento el trasladarte de un país a otro, que yo creo que eso va a estar muy limitado, pero muy limitado por un buen tiempo. Sí, y mantiene el espíritu, mantiene la actividad, la prolonga en el tiempo, se asegura de que pueda ser una actividad constante independientemente de, aparte del COVID, cualquier otra cosa pues que pueda suceder de aquí a un futuro. Me imagino yo que abriendo ese espectro, pues es mucho más seguro continuar haciendo la actividad de carrera de calle. Y bueno, yo que tuve la oportunidad de acompañarlos en la carrera de Caracas, en el maratón de Caracas, sí, ese número de participantes y la energía siempre se va a extrañar, pero yo me imagino, claro, yo no soy corredora, pero el saber que se puede seguir formando parte de un grupo de personas que tengan este objetivo en común, mantiene el espíritu activo. Sí, no, yo creo que ahorita estamos dando esos primeros pasos ante esta nueva normalidad. Yo creo que hay que ir monitoreando día a día cómo va evolucionando todo y adaptándonos a esa realidad. Fíjate lo paradójico, así mientras tú veías esta misma semana que Nueva York y Berlín confirmaban que el maratón no iba, veías que, por ejemplo, el maratón de Hamburgo, que se va a realizar a mediados de septiembre, confirmaron que sí va. Entonces yo creo que esa pudiera ser la primera carrera, vamos a decir, de calle. Ellos piensan incluir 10.000 corredores en el maratón y 4.000 en la media maratón. Yo creo que eso va a ser una fotografía bien interesante
de la realidad que vamos a vivir. Todavía ellos no han dado detalles de cómo va a ser ese maratón de Hamburgo, pero bueno, lo interesante es que confirmaron que va. Por supuesto, ya adelantaron un poco lo que te decía, que todos los corredores van a ir saliendo en forma distanciada, que los corredores deben tener mascarilla en la salida, mascarilla en la llegada. No sabemos todavía cómo van a ser los puntos de hidratación en este tipo de competencia. Claro, porque la hidratación es fundamental en una carrera, pero en los puntos de hidratación hay demasiado contacto físico. Entonces habría que ver estas cosas cómo van a manejarse. Pero yo creo que lo interesante es que hay las posibilidades de que las personas podamos seguir corriendo, podamos seguir entrenando y sobre todo podamos tener un objetivo de vida interesante en cuanto a esta pasión, pues a este estilo de vida que muchos hemos asumido desde hace muchos años, y aquellos que no lo han asumido, bueno, el llamado, yo creo que hay que aprovechar la plataforma para invitarlos, porque como decía Eliud Kipchoge hace poco, bueno, él es el único maratonista que en el mundo ha podido bajar de las 2 horas. Lo hizo un experimento el año pasado en Viena, el hombre más rápido del mundo en maratón, y una de las cosas que él decía es que este es el único deporte del mundo que te da a ti la posibilidad de estar con los mejores al mismo tiempo. Y creo que en las carreras virtuales vas a seguir haciéndolo, porque vas a poder participar, claro, en ese evento el día y a la hora que se determine. Pues obviamente, si es en forma física, bueno, sin duda alguna es una nota, porque además vas a tener el aliciente y ese aditivo que significa la adrenalina de todas las personas. Pero bueno, vas a tener la posibilidad de seguir corriendo con los mejores cuando tú quieras y donde tú quieras. Encantado, de verdad, esta entrevista. Yo creo que estamos paso a paso dando las nuevas perspectivas. Tenemos que hacer una nueva entrevista cuando haya avanzado un poco más el tiempo y seguir llevando a nuestra audiencia todas estas experiencias virtuales y cómo se está acostumbrando todas las personas, y bueno, los comentarios propios que se den. Y bueno, y sobre todo recordar, ¿verdad?, de tu parte, de que hay que mantenerse activos y que no puede morir el espíritu de las personas que corren. Danos un poco el cierre y la invitación a tu plataforma. Sí, muchísimas gracias, Agilza, por supuesto. Fíjate, algo que es fundamental tiene que ser la progresividad. Después que las personas han estado meses en el confinamiento, más estrictos en unos países, menos estrictos en otros, las personas no pueden pensar que van a salir a correr con la misma capacidad que tenía en el mes de enero o en el mes de febrero. Yo creo que todo hay que retomarlo en forma progresiva, por un lado para evitar la frustración y segundo para evitar las lesiones. Entonces yo creo que allí mi plataforma 42kilómetros.com y 42 kilómetros en las redes sociales creo que pueden ayudar muchísimo, porque precisamente nuestro norte siempre ha sido la parte informativa y también la parte formativa. Entonces estamos a la orden a través de 42 kilómetros, bueno, también para cualquier consulta, sugerencia, y bueno, y a seguir activo, porque seguir haciendo actividad física nos permite estar tanto física como mentalmente en condiciones ideales para poder encarar los retos que se nos presentan en la vida. Un placer, Sajidza, y bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad.
No, bueno, gracias siempre, siempre por estar haciendo proyectos en conjunto y bueno, seguiremos así. Esperamos hacer muchísimas más cosas en conjunto. Respira Libre con 42 kilómetros. Muchísimas gracias, Ernesto. Un placer. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Bueno, y así llegamos al final de nuestro programa, el primer programa de salud de TNO Radio, Respira Libre, y queremos invitarlos para el próximo viernes a las 9 de la mañana. Esperamos haya sido de su agrado. Síganos por nuestras redes sociales, @Respira Libre, nuestro canal de YouTube y nuestra página web. Visítenla, respiralibre.net. Estamos con ustedes, recuerden los micros, a las 7:57 de la mañana y 1:57 de la tarde. Y llegamos a ustedes gracias al maravilloso director general de la radio, Rafael Casella, ingeniero en sistemas, Antonio Calderón, coordinación de sistemas, Carolyn Méndez, producción, Andy Yor Murillo, asistencia de producción y control técnico, Edgar Pérez, también nos ayuda Bárbara Caguán, y en la conducción, quien les habla, Sajid Samariño. Para comunicarse con la producción del programa, haz clic en Respira Libre en tnoradio.com o síguenos en nuestras redes, @respiralibre. Respira Libre, porque una respiración adecuada mejora tu calidad de vida.